Les mencionábamos que el 22 de julio se conmemoró el Día Internacional del Cerebro. Hablábamos de los buenos hábitos, de si realmente esa fecha nos llama a reflexionar y tener conciencia sobre lo importante que es cuidar la salud cerebral. Para hablar de todo esto, que ya le damos la bienvenida. Es un gusto, como siempre, recibirlo en esta Casa Comunicación a partir de este momento con el doctor, con el neurocirujano, con la eminencia de lo que tiene que ver con enfermedades cerebrovasculares, Conrado Stoll. ¿Cómo estás, Conrado? Bienvenido. ¿Cómo le va? Rosario Nelson, Un también un placer. día lluvioso en Buenos Aires. ¿Cómo les Mira va? tú. Bueno, viste que somos medio espejo, reflejo en el tema Sí, de tiempo y Pero, clima. pero ¿está pesado el muy. clima, Conrado? ¿Está pesado o está No, fresco? no, 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 no. Fresco, fresco, lluvioso, pero digamos, considerando que supuestamente es invierno, es Claro. una cosa muy suave. Solamente Bueno, tuvimos un par de días fríos a principio de mes y no el resto ha digas. sido siempre 9, 10, 12, no frío realmente. Mirá vos, bueno, Bueno, bien, veremos entonces si mejora para la próxima semana. Bueno, Conrado, hablamos de la importancia de esta fecha que yo decía, que si realmente nosotros hemos tomado conciencia a propósito de darle relevancia a nuestra salud cerebral. ¿Tenemos nosotros la voluntad, la conducta de ser conscientes de lo que debemos cuidar con buenos hábitos nuestro cerebro realmente? Qué bueno, porque parece que uno hablara todo el tiempo de esto y yo te tendría que contestar, Rosario, no tenemos conciencia. Repetimos, leemos artículos en los medios o escuchamos o leemos artículos en medios gráficos, audiovisuales y sin embargo no sé si hacemos lo posible, que te digo no es el extremo, lo posible. El Día del Cerebro. Hasta hace muy poco no sabíamos nada del funcionamiento. Los libros y lo que te enseñaban era la anatomía. Acá está el lenguaje, acá está la orientación, acá está el cálculo. El lado derecho controla el lado izquierdo del cuerpo, el cerebro izquierdo controla al brazo y a la pierna derechas. Y eso era todo. Después aparece la neurociencia y aprendimos cómo funcionaba eso y que estaba todo mucho más integrado. Aprendimos que las neuronas se regeneran, la neuroplasticidad, que explica que aún después de una ACV, de una muerte de parte de tejido cerebral, puede haber compensación con otras partes que toman la función perdida. O que personas con ciertas características, a través de tratamientos, que incluso pueden ser psicológicos, pueden cambiar rasgos de personalidad que están determinados por la estructura del cerebro y por los transmisores que tenés. El tímido, el introvertido, que pueden hacerse más extrovertidos, por ejemplo, con terapia cognitivo-conductual. El pesimista lo podés también mejorar con terapia cognitivo-conductual. Y las enfermedades que hemos aprendido muchísimo y hemos avanzado. Sin embargo, cuidar el cerebro para que a los 70, 80, 90, 100 años funcione bien, eso hay una cantidad de medidas que conocemos perfectamente cuáles son y no todos la respetan. Y la idea, te dejo con esto, Rosario, la idea es, tengo que pensar hoy, me tengo que ver a mí mismo como si me viera dentro de 20, 30 o 40 años. Porque es muy fácil, hoy me siento bien, hoy estoy bien. Tomás un grupo grande de personas de 50 años, entrevistalos individualmente, todos van a ser lúcidos, agudos, te van a ver, te van a hablar bien, pero que se imaginen cuando tengan 80 y si se quieren imaginar una persona que está bien, todos los días, desde los 30 años y sin duda desde los 50, todos los días hay que hacer una cantidad de cosas que protejan al cerebro para llegar a esa edad, a cualquier edad, con buena calidad de vida. Si perdemos la función cerebral, realmente dejás de ser la persona que habías sido. Conrado, estas patologías que afectan el pensamiento, la memoria, el comportamiento, ¿son hereditarias? Hay algunas que sí, hay formas hereditarias, son las menos, empiezan más temprano cuando son hereditarias, la más reconocida porque hay algunas más inusuales. En Colombia detectaron un gen, en Antioquia, entonces lo llamaron el gen paisa, de familias, hay cientos de personas afectadas que lo heredan y desarrollan Alzheimer a los 40 años Mm, y mueren a los 50. Y ese gen ha ayudado a entender mejor la enfermedad.
porque se estudió el cerebro de esas personas y especialmente el de algunas personas que tenían el gen paisa y sin embargo no desarrollaron la enfermedad hasta los 60 y largos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué los protegía? Pero hay una forma mucho más común que la gente ha leído y es bueno que lo sepan. Justamente informarse científicamente no es tener miedo, es perder el miedo. No es inculcar miedo, contarte de una enfermedad y explicártela y que la entiendas. Es perder el miedo. Hay un gen que se llama ApoE4. ¿Por qué se ha hecho conocido? Porque mucha gente se hace estudios genéticos y en el resultado le pueden decir, señor, señora, usted tiene el gen ApoE4, que si tenés 2 copias, acordate que vienen de a 2, si tenés las 2 copias del ApoE4, tenés un riesgo, algunos dicen 15 veces aumentado de tener Alzheimer, otros dicen que eso quiere decir que vas a tener Alzheimer. Y generalmente es en la 6ª década. Es a partir de los 60 años, entre los 60 y 70 años comienza, que también es muy temprano. Entonces, esas son las formas genéticas, hay algunas otras, pero lo más común, la enfermedad de Alzheimer, la demencia más frecuente, a partir de los 70 años empezás a ver el aumento y por supuesto significativamente más con más años. Conrado, a propósito, tú decías anteriormente que, bueno, si nosotros buscamos la forma de protegerlo, y yo pienso, si nosotros mantenemos la vitalidad teniendo una conducta activa de cuidado del cerebro, ¿cómo debería ser? Y si todo esto nos ayuda de alguna forma a evitar la enfermedad, más allá de que, bueno, obviamente si la genética te indica que puede ser hereditario, como decía Nelson, y tú bien explicabas, hay una forma de prevenir o simplemente ya está jugado a tenerlo. Mira, literalmente, y esto salió publicado en la revista The Lancet, que no es discutible, lo que está aceptado ahí, te digo que ha sido analizado fuertemente. Aparte esto, no es que fue una publicación, sino que fue un documento que prepararon para The Lancet, en que muestran los riesgos de tener una demencia y que si vos te cuidás, podés disminuir el riesgo 50%. 50% no es poco. Sí. Y lo primero que mencionaría, yo te empezaría por la infancia. Los golpes en la cabeza, y no necesariamente ese golpe gravísimo que tuvo alguien en coma en terapia intensiva durante 10 días. Golpes a veces moderados, pero que se repiten, pueden llevar a una demencia. Cuidado con esto. Esto se publicó en la película La Verdad Oculta, quizás la vieron, con Will Smith, el actor, que representa, es una historia real por supuesto, un médico de Nigeria que trabajaba en Estados Unidos y se encontró con el cerebro de un jugador de fútbol americano. Y cuando lo vio en la autopsia, porque se había suicidado, le hicieron autopsia, vio algo en el cerebro que no reconocía. Y bueno, fue a consultar a los super especialistas y vieron que tenía lo que llamaron, no se había visto antes, encefalopatía traumática crónica. Y para hacer una historia larga corta, vieron que esa encefalopatía, esa lesión cerebral, está asociada a deportes de contacto, el fútbol norteamericano especialmente, que trató de tapar todo esto, no saber los esfuerzos que hicieron, los problemas que tuvo este médico que se tuvo que ir de la ciudad de Pittsburgh, donde trabajaba al oeste de Estados Unidos, hasta que finalmente se corroboró que esto existe y que ocurre también con otros deportes y en otras actividades en que uno puede estar sometido a golpes repetidos. Y es muy grave porque produce trastornos psiquiátricos, incluso suicidio y demencia tempranos, a los 50, 60 años. De hecho, una infinidad de exjugadores norteamericanos de fútbol le han hecho juicio a la NFL, la Asociación Nacional de Fútbol Norteamericano, por este problema. Entonces, cuidar a la cabeza de golpes, sobre todo en la juventud, que es cuando más expuesta está a esto. Y colegio, completar la mayor cantidad de estudio posible. Está probado que mientras más estudio en los primeros años de vida, menos riesgo de demencia. Ahí tenés 2. Y te cierro enumerándote rápido varias por si quieren profundizar. Sí, claro. Cuidar la visión y la audición. Cuando se alteran con la edad, nada de no me opero las cataratas, el audífono no funciona, lo cual es verdad, los audífonos no son espectaculares, pero hay que corregir la falta de audición y la falta de visión porque aumentan el riesgo de demencia. La presión arterial es un número 1, porque puede empezar a los 30, 40 años y no se diagnostica.
Cuando ven hipertenso a una persona de 30 años piensan que es presión nerviosa y no se lo trata. La presión daña todas las arterias chiquitas del cerebro que llevan a la demencia. El colesterol aumentado es un factor nuevo, no se conocía y se lo ha correlacionado fuertemente con la aparición de demencia. El cigarrillo ni hablar, el alcohol en exceso, la falta de ejercicio, o digamos al revés, el ejercicio es un antídoto para la demencia. El aislamiento social. Se ha visto sobre todo que con edad avanzada el aislamiento social aumenta el riesgo de demencia. La depresión. Cuando hay depresión hay que tratarla. Cuidado que es difícil de diagnosticar. Mucha gente dice, bueno, estoy mal, triste, pesimista, veo el vaso medio vacío porque el mundo es difícil, porque en mi país hay problemas, porque en la familia tengo un problema. Pero no, eso puede ser depresión y si lo es hay que tratarla porque el dejarla aumenta el riesgo de demencia. Entonces te nombro muchas cosas que varias de ellas, muchas personas pueden no pensar que estén relacionadas. Te podría nombrar hasta la polución del aire como un factor de riesgo de demencia. Mira. Que la gente no piensa en ellos y si uno a lo largo de la vida se cuida de todas estas cosas que yo acabo de nombrar, por supuesto que una nutrición adecuada, con un peso adecuado, el evitar la comida ultraprocesada, también disminuye el riesgo de demencia. Estamos hablando de disminuir 50% el riesgo de una enfermedad en que, insisto, la vida de una persona desaparece como tal. Bueno, primero que después de escucharte, que la verdad que cada vez que convocamos Conrado, para nosotros nos quedamos con mucha atención. Con mucha atención, sí, porque claro, realmente te provocas eso, ¿no? Y ese gen ApoE4 va a ser buscado por todos los que nos están viendo ahora, seguramente, ¿no? Porque es, como bien vos decís, la causa de todo esto. Pero viste un dato novedoso, perdón, sí, Nelson, no. Y me sumo también a la charla con el doctor. ¿Cuántas cosas se pueden hacer para prevenir en un 50%? Está brindando datos que en la cotidiana uno no está acostumbrado a escuchar. Me parecen sumamente relevantes. Y hablaste, Conrado, también de estudiar mucho. Y hace poco charlaba con unos amigos, a ver si vamos por ese camino, que algo muy interesante es después de determinada edad, porque nunca hay edad para comenzar a estudiar, estudiar muchos idiomas. Hace poco hablaba con un muchacho, un colega tuyo precisamente, y decía, hay que estudiar y estudiar mucho, como bien lo que decís tú, y estudiar idiomas es un punto central. ¿Es tal cual? Interesante que lo digas. Toda actividad cognitiva, juegos de mesa, por ejemplo, porque hay quien dice, bueno, el bridge, el ajedrez, cualquier juego de mesa, cualquier actividad cognitiva, si haces un club de cine, ven películas y después hacen cine debate, todo eso carga la mochila cognitiva, que es un antídoto para la demencia. Pero los idiomas en particular, se ha probado que estudiar un idioma, suponete que vos se te ocurre estudiar cantonés, es muy improbable que llegues a conversar o hablar cantonés. De hecho, fíjate vos que es interesante que cualquier idioma que estudie un adulto es difícil llegar a manejarlo. Generalmente lo aprenden bien las personas que se mudan al país o quien realmente, sobre todo siendo joven, hace un estudio completo del idioma. Pero es difícil manejar un idioma. Pero de nuevo, suponete que una persona de 50, 60, 70 años estudia cantonés. Lo que se ha probado es que aunque no aprendas nada, los mecanismos cognitivos que tenés que activar para poder aprender un idioma, y no tiene que ser cantonés, dije ese porque es el que seguro no vas a aprender, pero podría ser francés, italiano, portugués, el que fuera. Los mecanismos cognitivos que se activan efectivamente defienden contra la demencia o, digamos, son una muy buena carga para la mochila esa del antídoto antidemencia. Increíble. Pero de vuelta, mientras estamos conversando esto, todo el mundo que pueda estar escuchando dice, pero yo no voy a tenerlo. La frase es, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Entonces, tendemos una tendencia natural del ser humano a negar, al sesgo, al optimismo. Ese es el problema que hace que digamos, empiezo la semana que viene, empiezo el mes que viene, esto me cuesta y no lo hago. Es fundamental lo que decías al principio, tomar conciencia real. Cuando estás comiendo, sí, cuando evitas ese ejercicio que tenés que ir y hacerlo, cuando evitas el cigarrillo, por supuesto, cuando socializás, que no hay nada más efectivo que socializar. Te cuento una pequeñísima anécdota. En un curso de estimulación cognitiva,
se hacía, son 4 horas que se junta gente con problemas cognitivos y se les hacen distintas actividades, de música, de ejercicios específicos, de todo tipo, estimulación cognitiva de todo tipo, ejercicios físicos también, el ejercicio físico ayuda al cerebro, pero tenían un descanso, un pequeño recreo en que tomaban algo. Todo era medido por el grupo, un grupo muy bueno que se dedica a la memoria, y medían todo. Vieron que en el recreo también había una mejoría de la función cognitiva o contribuía a la mejoría de la función cognitiva. Lo que te quiero decir es que una vez más se prueba que socializar, que generar vínculos, que fomentar las amistades, las reuniones, el ser humano funciona en grupo. El ser humano funciona en grupo, como muchos animales, además, otros. Sí. Entonces, tenemos que también usar eso, aparte de controlar el estrés, pero la parte de sociabilidad ayuda muchísimo a contrarrestar esto. Y de nuevo, para tener conciencia, para no pensar a mí no me va a pasar, para poder imaginarse a uno mismo a los 70, 80 o 90, hay que una buena película, de las muchas en que muestran demencia, en algunas hasta las muestran con humor, pero siempre Alicia, no me acuerdo si se traduce así, siempre Alicia, Still Alice en inglés, con Julianne Moore, habla de una científica que desarrolla Alzheimer a los 50 años. Recomiendo fuertemente ver esa película, que además de la actuación soberbia de Julianne Moore, que fue aconsejada por la Asociación Norteamericana de Alzheimer, da una idea de lo dura que es esa enfermedad y que, bueno, definitivamente cada inversión que hagamos en prevenir un infarto de corazón, un ACV y demencia, lo cual es altamente prevenible, vale la pena. Bien, Conrado, bueno, siempre enriquecedora la charla contigo, siempre nos falta tiempo para conversar, pero por suerte tenemos las oportunidades por delante, así que por hoy te agradecemos, era necesario poner esto sobre el tapete y más de una voz calificada como la tuya, así que por hoy te agradecemos. Si tenés que alguien te haga tortas fritas hoy, aprovecha entonces, en Buenos Aires también está feo, podés hacerlo. Ha sido un gusto como siempre, gracias por estar. Les mando un saludo a los dos. Que Gracias por pasen muy bien. hablar. Chaucito. Qué maravilla tener el privilegio de tener una eminencia como Claro. el doctor Conrado Stoll. Es que hay muchos datos que los cuenta con tanta claridad y que vos no sabés y que decís, bueno, no voy, yo no puedo cuidar mi cerebro. ¿Cómo cuidás tu cerebro? Y te está dando los tips de cosas cotidianas. A mí no me va a pasar. Estudiar, exacto, y eso a mí no me va a pasar. No, estamos Totalmente. todos en el bolillero, pero el tema del sedentarismo, el tema de los malos hábitos, y no te das cuenta y dejás pasar el tiempo. El no sociabilizar, como Exacto, dice él, ¿no? increíble. Porque El a veces aislamiento. El sí. aislamiento, ¿no? No, a mí no me va a pasar. Me gustaron muchas de las cosas. que Muchas dijo. de las cosas que dijo. Y además, como Y decís si no vos, te las dice un experto, de pronto las pasas y por que alto. te queda con ganas de preguntarle más cosas que seguramente Sí, obvio. en un próximo encuentro tendremos con el doctor Conrado Stoll, que está en Buenos Aires y que evidentemente tenemos lindos encuentros aquí en Día a Día.